Bien, bien. Continuamos entonces. Bueno, Ajá. les estaba diciendo que el coeficiente de correlación se calcula, se obtiene en función de la covarianza. La covarianza se utiliza como numerador y como denominador intervienen las varianzas, pero obteniendo, por supuesto, la raíz cuadrada del producto de las varianzas, de X y Y. Entonces, si estamos en el caso de obtener el RO, coeficiente de correlación de la población, pues se utiliza la covarianza poblacional dividida entre la raíz cuadrada del producto de las varianzas de cada poblacionales de cada una de las variables de X y de Y. Y si estamos en la muestra, se usa la covarianza de la muestra entre las varianzas de la muestra, entre el producto de las varianzas de la muestra. Entonces, recordando siempre pues que tenemos unas ecuaciones bien específicas para las varianzas que son las que están ahí a la derecha, que así como la obtenemos para la variable X, también la podemos obtener para la variable Y, sustituyendo X por Y, tanto en la variable XY como en la media, ¿verdad? En la media en lugar de ser media de X, sería media de Y. Bien, esa es, digamos, la definición analítica para el coeficiente de correlación. Intervienen en él las covarianzas y las varianzas. Ahora, una vez que se hacen las operaciones, porque hay que hacer operaciones entre las covarianzas y las varianzas, se avanza a esta forma que tenemos ahí, tanto en la parte poblacional, en el RO, como en la parte muestral, el R, ¿sí? El coeficiente de correlación de Pearson. O sea, aparece una cantidad de sumatorias y cada sumatoria tiene los índices, es decir, desde dónde comienza la sumatoria hasta dónde termina la sumatoria. Esos índices son I, ¿verdad? La sumatoria lleva un subíndice I, donde comienza, y un superíndice N, donde termina. El índice inferior de la sumatoria e índice superior de la sumatoria. Todas las sumatorias en la población tienen eso. La N de la población y el punto donde comienza la sumatoria. Todas. En la muestra también, pero solo que comienzan en el valor 1, pero las sumatorias terminan en el tamaño de muestra, en N, ¿verdad? Ese es el último valor a sumar, el último valor de la muestra. Es decir, aquí las sumatorias deben ser más pequeñas porque estoy sumando para una muestra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa siempre es que casi nunca lo conocemos, porque para conocerlo necesitaríamos tener todas las observaciones de la población de X y todas las observaciones de la población de Y, cosa bien difícil. Entonces siempre vamos a trabajar generalmente con un coeficiente de correlación R de la muestra, ¿ok? Pero si lo queremos ver, digamos, para verlo más sencillito, podemos eliminar los índices de la sumatoria, es decir, el índice inferior y el índice superior, y asumir que estamos sumando, pues, que estamos sumando en la muestra. Si yo quito los índices, me va a quedar un coeficiente de correlación como el que está aquí abajo, como este. ¿Okay? Un coeficiente de correlación un poquito más claro, más despejado, sin tanta letra. Pero los indicadores son los mismos. Solo que aquí se simplificó un poco, digamos, para hacerlo más manejable desde el punto de vista del cálculo manual. Pero lo que tenemos en el numerador sigue siendo la covarianza. Esta es, digamos, la forma de la covarianza. Una vez que se desarrollan las sumatorias y los cuadrados y todo eso, me queda eso como covarianza. Y las varianzas me quedan así sintetizadas como estas dos, la varianza de X y la varianza de Y. Y esto, digamos, es una fórmula de cálculo eh, menos complicada que la anterior. Pues, a partir de este R, se puede hacer los cálculos basados en una tabla
con dos variables como la que presenté al principio con los rendimientos, con las horas de estudio y los rendimientos en historia. Esta sería, digamos, la formulita para obtener a partir de una muestra el valor de R. Y así lo vamos a procesar. Otra cuestión importante es que hay que saber cómo se interpreta. Cómo se interpreta el valor de R. Entonces, el valor de R, puesto que la covarianza puede ser negativa, los valores de R también pueden ser negativos, pero tienen una cota de donde se mueve, un rango. El coeficiente de correlación se va a mover desde -1 como su menor valor, desde -1, va a ser el menor valor de R, hasta +1, va a ser el mayor valor de R. Entonces, en ese rango voy a tener una cantidad de valores de R y eso me permite además hacer la interpretación. Si el R vale -1 exactamente, estoy en el caso de la correlación inversa perfecta. Aquella línea que ustedes veían que decrecía, ese es el caso. Pero si R se encuentra entre -1, sin incluir el -1, y 0,9 negativo, estoy hablando de una correlación inversa muy fuerte, muy fuerte. Si está entre -9 y -8, correlación inversa fuerte. Si está entre -8 y -6, regular o moderada. Si está entre -6 y 3, ya está ahí hablando de una correlación inversa baja o débil. De -3 a 0, sin incluir el 0, es muy significante, y si es 0, no hay correlación lineal de ningún tipo. Ni inversa ni directa. Ahora, si varía entre 0 y 3, ya estamos hablando de una correlación directa débil. Entre 3 y 6, directa baja o débil todavía. Entre 6 y 8, y entre 0,6 y 0,8, estamos hablando de una correlación regular o moderada. Entre 0,8 y 0,9 ya es una relación directa considerada como fuerte o buena. Y entre 0,9 y 1, muy fuerte. Y cuando llegamos al extremo de que R pueda valer 1, que es difícil, ya es una correlación perfecta. Entonces, cuando vale 1, es cuando los puntos se alinean. Así en una recta creciente. Ese es el caso de 1. Y sería la correlación perfecta. Pero eso difícilmente ocurre. Los extremos difícilmente ocurren. R igual a 1 y R igual a -1. Muy difícil que se pueda presentar. Lo normal es que podamos ver un valor de R que se mueve en este conjunto, estos conjuntos intermedios. Casi siempre se va a conseguir los valores de la correlación en esos subconjuntos que están ahí. Y la interpretación debe ser entonces en función de eso, en función de esos valores. Entonces, para verlo un poquito más práctico, si R vale 1, que es la correlación perfecta, bueno, es cuando los puntos están perfectamente alineados. Ahí R vale 1. Es difícil que ocurra. El otro caso extremo inverso es que R pueda valer -1. Los puntos se estarían alineados, pero decrecientes, demostrando una correlación lineal o una correlación inversa, indirecta, perfecta, pero difícil que podamos ver eso. Lo común es que consigamos un R que pueda ser
mayor que 0. En cuyo caso el gráfico de dispersión nos mostraría una nube de puntos como esta que tenemos aquí. No están perfectamente alineados, pero señalan que hay una tendencia creciente. Es decir, que para valores de X que van creciendo, también van creciendo los valores de Y. O inversamente, cuando yo disminuyo los valores de X, también van a disminuir los valores de Y. Es decir, que las dos varían en el mismo sentido. Por eso R va a ser positivo. Lo otro que se nos puede presentar al ver un diagrama de dispersiones es el último. Que veamos los puntos que tienden a decrecer, no sobre una línea perfecta, pero tienden a decrecer. Y ese es el caso de que R sea negativo, es decir, menor que 0. Denotando una correlación inversa negativa. Ahí las variables están relacionadas de manera inversa. Es decir, que si una crece, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra crece. Varían en sentido inverso. Eso es lo que normalmente vamos a ver, es uno de esos dos casos. O bien es este, con un coeficiente positivo, o bien es este, con un coeficiente negativo. Bien, seguimos. El otro, que también es un caso extremo, no es muy común, pero de vez en cuando se presenta, es que no estén relacionadas las variables y veríamos un R muy próximo a 0. No necesariamente tiene que ser 0, puede ser muy próximo a 0. Y el diagrama de dispersión nos va a mostrar algo como eso, exactamente algo como eso. Vamos a ver algo parecido a esto, algo similar. Probando aquí los apuntadores. Bien. Aquí lo deja y después se desvanece. Ok. Bien. Si volvemos al cuadrito que habíamos presentado al principio, de las horas dedicadas al estudio y el promedio de calificación en Historia Universal de 10 estudiantes de un liceo capitalino en octubre del 2020. Los estudiantes eran José Ramón, María Esther, Josefina, Eduard, Mercedes, Antonieta, Juan y Rosa. Esta es una variable que nos está indicando número de horas de estudio para X, una variable cuantitativa en escala de razón discreta. Y la calificación en historia, una variable cuantitativa en escala de razón continua, aunque también puede ser considerada intervalo, porque son calificaciones. Pero en esencia las dos son cuantitativas. Y un coeficiente de correlación de Pearson tiene sentido en ese caso. Variables cuantitativas. Escala de razón, fundamentalmente, pero también pueden entrar en escala de intervalo. También es válida la escala de intervalo. Bien, si yo dibujo estos datos en términos de pares de puntos, es decir, el 1 con el 10, es decir, el 1 lo dibujo con el 10, el 5 con el 18, el 4 con el 18, el 3 con el 14, el 2 con el 13, el 3 con el 15, y así sucesivamente. Entonces tengo, si yo voy a dibujar el par 1, 10, voy a tener 1 de X, 10 de Y, y ahí está mi punto. Si voy a dibujar el punto 5, 18, es decir, 5 de X y 18 de Y, pues aquí estoy 5 de X
y 18 de Y. Y aquí está mi punto. Ahí está el punto. Si voy a dibujar 4 y 18, pues aquí está el 4 y aquí está el 18 y aquí está mi punto. ¿Ok? Si voy a dibujar 3 y 14, pues 3 de Y y 14 de 3 de X y 14 de Y. Aquí está el punto. Aquí lo tengo dibujado. Voy a dibujar 2 de X y 13 de Y. Aquí lo tengo. 2 de X y 13 de Y. Más o menos por aquí. Aquí está. 3 de X y 15 de Y. 3 de X y 15 de Y, más o menos por aquí. O por aquí. No, creo que es esto. No, si más o menos viene siendo esto. Porque el 3 tiene 3 valores. 14, 17 y 11. El 3 tiene 3 valores. 11, 15 y 14. Entonces 14 es el intermedio, es este. Este es cuando 3 y 11, 3 y 14 y 3 y 17 más o menos. Aunque este está muy bajito aquí, debió haber estado un poco más alto por acá. Bien, pero esa es la forma como se grafican los valores en X versus los valores de Y. De a pares. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, de momento bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces este grafiquito de acá de la derecha es lo que denominamos nube de puntos o dispersograma o diagrama de dispersión. Así se le conoce. Y es el que nos da una primera idea de cómo están correlacionadas las variables. ¿Qué dirían ustedes de la correlación de estas dos variables de acuerdo a este gráfico de dispersión? Eh, bueno, debería tener un R cercano a uno, o sea, mayor a cero. ¿Qué más? Y bueno, la correlación debería ser directa, ¿no? Ajá, correcto, exactamente. Ahora, ¿sabe qué? Bueno, en el caso de cuando lo que uno trabaja pues en ciencias, ¿no? Como no trabajamos con personas, sino con sustancias y bueno, ahí pues no tiene que ver tanta variabilidad. Por lo menos en nuestro caso, el punto que está allí en 3 en X, un poquitico, casi que 11 en Y. En el caso de nosotros, claro, ese punto lo repetiríamos, pues, Este, sí. O sea, porque para nosotros eso estaría seguramente allí una irregularidad en ese dato. En este caso no, porque como estamos trabajando con personas, pues no es una cosa tan estricta, tan claro, perfecta. claro, acuérdate también que en el caso de las ciencias empíricas, muchas veces los experimentos no son aleatorios, sino son determinísticos. Es decir, tú sometes una determinada sustancia a un procedimiento químico y ya tú sabes más o menos lo que vas a esperar, por ejemplo, si le pones 30 grados, ¿verdad? Digamos una Claro, temperatura. O en el caso de la física, si tú llevas un móvil a determinada velocidad, ya sabes más o menos el tiempo que va a tardar en recorrer cierta distancia. Eso es determinístico, eso no es aleatorio. Pero en el caso, como tú dices, aquí estamos trabajando con individuos, haciendo mediciones sobre individuos, y ahí la variabilidad, la aleatoriedad es un factor importante a considerar y por eso es que tiene sentido
que se utilicen modelos como este que tiene que ver con la correlación o con la regresión. Si se tratara de modelos determinísticos, no tendrían sentido utilizar modelos de regresión o de correlación, porque simplemente utilizas una fórmula X, Y, o en física, en química, o en matemática, y el resultado es preciso. No hay duda, son fenómenos determinísticos. Pero cuando ya está inmersa la aleatoriedad, la variabilidad, ahí sí es importante que se utilicen este tipo de modelos. ¿Sí? Porque yo podría preguntarme, por ejemplo, aquí, yo desearía estimar si un estudiante dedicó 8 horas de estudio o 6 horas de estudio, ¿cuánta calificación se esperaría que tenga, verdad? Claro, no lo puedo hacer con la correlación, pero lo podría hacer con la regresión, estimar el valor. Para un valor que yo no tengo ahí, por ejemplo, 8 o 6 horas de estudio, utilizando el modelo estadístico, yo podría predecir más o menos cuál sería su comportamiento en la calificación de historia. Ese, digamos, es el sentido de la estadística, pues usar un modelo que te permita hacer cierta especulación en una situación donde está presente la incertidumbre, pues no hay certeza de lo que pudiera ocurrir. ¿De acuerdo? Sí, ¿Aló? sí, sí. Ok, bueno, entonces aquí por ahora lo fundamental es ver el patrón del diagrama de dispersión que nos indica precisamente lo que ha dicho Luis. Este patrón que vemos aquí pareciera o nos indica que la relación pudiera ser de tipo directa, ¿no? Es decir, si yo pasara una línea recta, yo pudiera dibujar una línea recta aquí en estos puntos, podría salir algo así. Bueno, quizás mejor que eso, pero por ahí iría más o menos. Una línea que tiende a crecer. No es una línea que tiende a decrecer, sino una línea que tiende a crecer. Por lo tanto, esto se me parece más al caso en que existe una correlación lineal directa y por lo tanto yo esperaría que mi R fuese positivo, mayor que 0. Esa es la lectura con el diagrama de dispersión vinculado a los datos. Lo que sigue es precisamente hacer los cálculos. Si yo tenía la tablita con mis datos de la variable X y mis datos de la variable Y, ¿verdad? Variable X, la variable Y, mis 10 datos. Lo que tengo que hacer es agregar 3 columnas adicionales que están fundamentadas en los valores de esas dos variables. Una primera columna son los valores de la primera variable X elevadas al cuadrado. Y después las variables de los valores de la segunda variable también elevados al cuadrado. Esas dos primeras columnas es importante que se calcule. Y una tercera es el producto de los valores de las dos variables, es decir, X por Y. Entonces, primero, cada valor de X al cuadrado. Segundo, cada valor de Y al cuadrado. Tercero, cada valor de X por cada valor de Y. Esas son las 3 columnas adicionales que hay que agregar. Entonces, si yo tengo el primer valor de X, que vale 1, su cuadrado es 1. El primer valor de Y vale 10, su cuadrado es 100. Y el producto de 1 por 10 de los dos valores de X y Y, pues es 10.
Para la segunda fila, el cuadrado de 5 como valor de x es 25. El cuadrado de 18 como valor de y es 324. Y el producto de 5 por 18 de x por y es 90. Así se obtienen todos estos valores de las tres columnas adicionales que estamos colocando allí. Cuadrado de la variable x, cuadrado de la variable y producto de las dos. Esas son las tres columnas. Y una vez que se tienen las tres, entonces es importante que se realice la sumatoria de cada columna. Entonces, porque las vamos a necesitar en el indicador que construimos para la correlación. Entonces, la sumatoria de las x, 32, es esta. La sumatoria de las y, 147, es esta. La sumatoria de las x al cuadrado, 118, es esta. La sumatoria de las y al cuadrado, es esta que tenemos acá. Y la sumatoria de los productos de x por y, 505 en este caso, es esta otra sumatoria. Entonces, esas sumatorias de esa tabla nos interesa, son esos 5 valores, la sumatoria de cada columna. Porque en definitiva, esos son los que van a formar parte de la ecuación del coeficiente de correlación. Aquí los tenemos, los valores que sacamos de la tabla, pues son estos que están aquí. ¿Ok? Ahí los tenemos. Además, tenemos también el dato de cuántos datos había, cuántos pares. Hay 10 pares de datos. Luego simplemente hay que sustituir en la ecuación de R. ¿Sí? Entonces, N vale 10. Aquí está. Sumatoria de los productos de X por Y es esta. Y está sustituida. Entonces, sumatorias de X, la tengo aquí, 32. Y está. Sumatoria de por sumatoria de las Y, aquí es un producto. Por sumatoria de las Y, que es 147, esta la sustituyo. Luego abajo viene la raíz, ¿no? Una raíz grande. Primero, el tamaño de muestra. Aquí va el tamaño de muestra, lo sustituyo aquí y lo sustituyo aquí. 10, ¿verdad? Tamaño de la muestra. Para este lado tengo sumatoria de las X cuadrado. Sumatoria de las X cuadrado, aquí está 118. Está sustituido. Menos la sumatoria de X al cuadrado, es decir, la sumatoria de X es 32. Es esta misma que está aquí. La coloco y la elevo al cuadrado porque me dice que es la sumatoria de las X elevada al cuadrado. Aquí está, 32 elevado al cuadrado. Posteriormente, me voy con la de la Y. Aquí está la N que vale 10. La sumatoria de las Y al cuadrado. La sumatoria de la Y al cuadrado me vale 2253. La sustituyo. Después vengo. Esa era esta. Después viene sumatoria de las Y elevadas al cuadrado. La sumatoria de las Y ya la tenía aquí, 147. Coloco ese 147 y lo elevo al cuadrado como dice la ecuación, ¿verdad? Como dice aquí. ¿Sí? Bueno, una
Una vez que tengo todas esas cantidades sustituidas, pues simplemente hay que hacer operaciones matemáticas que correspondan y obtener los valores definitivos. ¿Sí? Ya, a partir de ahí es carpintería, como dice. Si opero arriba, 10 por 505, 5050, menos 32 por 47, 4704. Abajo multiplico 10 por 118 y el 32 lo elevo al cuadrado, me queda 1180 menos 1024. 10 por 2253 me da 22.530. 147 al cuadrado me da 21.609. La resta que está en el numerador termina siendo 346. Y estas dos restas, 1180 menos 1024 y 22.530 menos 21.609, en definitiva, esas dos restas me dan una 156 y la otra 921. Pero hay que multiplicar esas dos restas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la ecuación, hay que multiplicar. Bueno, la multiplicación da como resultado 143.676. Entonces, el coeficiente se me ha reducido a un numerador de 346 y la raíz cuadrada de 143.676. Al sacar esa raíz, el resultado es 379. Por lo tanto, el cociente que tengo ahí, 346 entre 379, definitivamente 0,91. Ese es el valor de R de la muestra, de esa muestra que tenía. R vale 0,91. Entonces, una vez que se tiene calculado, lo inmediato es interpretar ese valor. Entonces, recordando la tablita de los valores de R, la variación de R, nos dio 0,91, cae en el intervalo de 0,9 a 1, y eso es una correlación directa muy fuerte o excelente. Sí, esas dos variables están fuertemente correlacionadas de forma directa, positiva. Es decir, que cuando una se incrementa, la otra también. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Entonces podríamos decir, el valor de R obtenido señala que existe una correlación lineal directa muy fuerte o excelente entre las dos variables que se estudian. Horas dedicadas al estudio y calificación obtenida en historia. Las dos variables están fuertemente correlacionadas. ¿Preguntas? Estamos hablando del coeficiente más utilizado, el coeficiente de Pearson, coeficiente de correlación. Aquí ya nos está bajando el tiempo otra vez a 5 minutos, ya queda poquito, pero vamos a seguir. Otro coeficiente de correlación muy importante que tiene una interpretación similar, pero ya no es para variables cuantitativas, aunque también se puede utilizar con las cuantitativas si se categoriza, es el coeficiente de Spearman o el coeficiente de rango de Spearman. Este es un coeficiente especialmente creado para variables de tipo ordinal y también se puede utilizar para variables de intervalo, pero fundamentalmente para variables ordinales, cualitativas. También puede ser cuantitativas de intervalo. Pero si la variable es ordinal, como en este caso, el ejemplo que tenemos aquí, pues se usa el rango, el coeficiente por rango de Spearman.
Por ejemplo, aquí tenemos resultados de la aplicación de un test de aptitud para las matemáticas y dedicación al estudio, según orden de calificación obtenida. Fíjate, esto no son calificaciones, sino el orden. Entonces, por ejemplo, José obtuvo el primer lugar, el más destacado. Ramón el segundo lugar, María el tercer lugar. Y el peor lugar corresponde a Antonieta. ¿Sí? Y en la dedicación al estudio, José figura como el primer lugar. Y en peor lugar figura Eduardo. Entonces, fíjense que hay un orden, es una variable ordinal, típicamente. Entonces, aquí nosotros no deberíamos utilizar un coeficiente de correlación de Pearson, sino uno de Spearman, variable cualitativa ordinal. ¿Qué hacemos? Bueno, la idea es poder construir este coeficiente que tiene una interpretación similar al de Pearson. Es decir, extremo menos 1, el otro extremo 1, correlación lineal perfecta indirecta, correlación lineal perfecta directa. Aquí lo que nosotros no conocemos es este D que está aquí, porque 6 es una constante. N es el tamaño de la muestra, en este caso 8. Hay 8 estudiantes. Entonces hay que ver quién es y cómo se obtiene este valor de D, que realmente son las diferencias. 1 menos 1, 2 menos 3, 3 menos 2, 4 menos 5, 5 menos 4, 6 menos 8, 7. Bien, lo importante es que vean que las dos variables están medidas sobre los mismos individuos. Esta es la actitud hacia la matemática de estos alumnos y esta es la dedicación al estudio de esos mismos alumnos. Y ahí, por lo tanto, tiene sentido que yo hable de correlación entre esas dos variables. Entonces, para hacer el cálculo formal, hay que obtener las diferencias. Entonces, las diferencias obtenidas serían 1 menos 1, 2 menos 3, 3 menos 2, 4 menos 5, 5 menos 4, 6 menos 8, 7 menos 7, 8 menos 6. Las diferencias son estas que están aquí. Estas son las diferencias. Luego esas diferencias se elevan al cuadrado y obtenemos la otra columna, que es la que realmente nos interesa. Porque la sumatoria que aparece aquí es sumatoria de diferencias al cuadrado. Entonces, cuando tengo las diferencias cuadráticas, las sumo y esa es la que me va a interesar, que es la que va para la fórmula. Las diferencias al cuadrado, la sumatoria de las diferencias al cuadrado. En este caso sería 12. Entonces yo debo sustituir ese 12 en la ecuación y eso me bastará para sacar el valor del coeficiente de correlación de Spearman y luego interpretarlo. Si reemplazamos 12 por la D y N por 8, que es el tamaño de muestra, tenemos aquí 6 por 12, 8 por 8 al cuadrado, porque aquí el tamaño de muestra está al cuadrado, menos 1, eso me da 72 arriba, 8 por 63 abajo, es decir, 72 arriba, 504 abajo, y este 1 que está siempre ahí. Luego el cociente me da 0,14, 1 menos 0,14, 0,86. Ese es el valor del coeficiente de Spearman, en este caso. Si nos vamos a la tablita, ese coeficiente está entre 0,8 y 0,9.